Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más este día miércoles en el cual compartimos la palabra del Señor. Hoy, como les decía, es día miércoles 30 de diciembre. Estamos a pocas horas de terminar este año 2020 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a reencontrarnos y compartir por este medio el mensaje de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes unas citas básicamente del libro del Apocalipsis y vamos a estar compartiendo allí y ahora voy a darle la cita completa. Pero antes les invito a tener una palabra de oración. Usted allí en su hogar puede acompañarnos si así lo desea. Oramos. Padre Santo, gracias, oh Señor, una vez más por este día que tú nos has dado, la oportunidad de llegar hasta casi el último día de este año 2020. Gracias por tu protección, tu cuidado y por ser nuestro Dios. Gracias por revelarte a nuestros corazones y tenemos la seguridad, Señor, la certeza de que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Gracias por Cristo Jesús, por la muerte en la cruz, derramando su preciosa sangre por cada uno de nosotros. Y Señor, queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón, que tú trabajes por medio del Espíritu Santo con nosotros, y podamos tener la palabra de Dios, la Biblia, como nuestra guía de todos los días. Oh Señor, acompaña a mis hermanos y amigos donde quiera que ellos se encuentren. Protégeles, oh Señor, cuídales de toda maldad, Señor, y que a pesar de los momentos difíciles podamos estar gozosos, porque tú eres nuestro Dios, quien nos socorre y quien nos consuela día tras día. Padre Santo, queremos dejar este tiempo en tus manos para que todo lo que se diga en esta noche sea para honrarte y glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a compartir en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y después sigue la palabra de Dios en ese mensaje en la Odisea. Pero vamos a quedarnos hasta esos versículos allí, hermanos. Del 14 hasta el 17 aproximadamente vamos a ver en esta noche. Hermanos, aquí el mensaje de la palabra del Señor, una de esas 7 iglesias que recibieron uno de los mensajes más duros por parte del Señor en el Apocalipsis es esta iglesia. La iglesia de la Odisea. Fue reprendida fuertemente por el Señor por ser una iglesia que, como allí lo dice, no era ni fría ni caliente, como dice en el versículo 15,
sino que era una iglesia tibia. Algunos teólogos en la antigüedad, en tiempos atrás, vieron reflejadas a las 7 iglesias en las diferentes épocas de las cuales la iglesia ha pasado a través de la historia, ¿no? Tomando como punto cada una de los mensajes. Por ejemplo, los teólogos dicen que la iglesia de Efeso es la de los apóstoles o la del primer siglo del cristianismo. La iglesia de Esmirna, el segundo y el tercer siglo, la iglesia que era perseguida porque los emperadores romanos eran paganos e intentaban ellos destruir al cristianismo. Después en la iglesia de Pérgamo, desde el año 300 después de Cristo, desde el emperador Constantino, la iglesia fue como exaltada hacia un poder real y una autoridad real, y allí donde se unió el Estado con la religión. Después en el mensaje a la iglesia de Tiatira, desde el año aproximado, hermanos, ¿no? 538 hasta el 1520 después de Cristo, está el reflejo de la iglesia corrupta y la política de la Edad Media. El mensaje a la iglesia de Sardis, desde el año 1520 a mediados del 1700 después de Cristo, la iglesia de la Reforma de Martín Lutero. Después el mensaje a la iglesia de Filadelfia, desde mediados del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, la iglesia de los avivamientos, de los movimientos, llamémosle misioneros a nivel mundial, donde habían muchas expectativas y se renovaba y se hablaba mucho acerca de la venida de Jesús. Y el último mensaje a la iglesia de la Odisea, desde mediados de los años 1800 después de Cristo, hasta lo que viene siendo nuestra actualidad. Una iglesia tibia, una iglesia llena de apostasía, obviamente, por los últimos tiempos en los cuales vivimos. Hermanos, esta iglesia de la Odisea fue llamada la iglesia tibia, y el Señor les dijo que por ser tibios, Él los vomitaría de su boca. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso nos permite a nosotros, hermanos, reconocer que la tibieza espiritual es algo que a nuestro Dios y Padre no le agrada. Y hermanos, hoy vamos a estar viendo acerca de la tibieza espiritual en nuestras vidas. Ha pasado prácticamente todo un año, y uno supuestamente como que tiene nuevas expectativas para el año próximo, pero muchas veces nos gana la tibieza espiritual. Entonces la exhortación en la palabra de Dios es que Dios rechaza en nuestra vida esa tibieza espiritual. Había esta tibieza, o estaba esta tibieza en aquella iglesia en la Odisea, y también, hermanos, se manifiesta en la vida de muchos de nosotros como cristianos en este tiempo, en la actualidad. Y es por eso que hay tantas personas que viven una vida cristiana sin ningún compromiso, cero compromiso con las cosas espirituales. Viven sin amor, sin la pasión, y mucho menos sin entregar su vida por completo al Señor. Quiero mostrarles, hermanos, hoy con la ayuda de la palabra de Dios, cuáles son algunas de esas características de esa tibieza espiritual en nuestra vida. Nos gana muchas veces, hermanos, el desaliento, el desánimo. Ya no tenemos ánimo incluso ni para congregarnos donde se reúne la iglesia. No, es sabido que durante todo el año muchos hermanos no han podido hacerlo por ciertas
ciertos asuntos que llevan al cuidado de las personas mayores, pero muchos les ha ganado el desánimo y el desaliento, pudiendo haberse congregado. Ahora estamos nuevamente en un receso donde no podemos congregarnos, pero muchos de nosotros como cristianos, teniendo este recurso, hermanos, de compartir por medio de un video los mensajes, los devocionales, tampoco están tomándose un tiempo. ¿Por qué? Porque les ha ganado el desaliento y el desánimo. Ni que hablar, hermanos, que tampoco tenemos ese deseo de servir en cierto ministerio en la iglesia. Ni que hablar, hermanos, tampoco que no tenemos ni deseo. Tenemos el desánimo ganado ya por completo a nuestra vida, que nos ha quitado el deseo de leer la Biblia, de estudiar de ella, de escudriñarla, de alimentarnos con ella y masticar esta palabra de Dios, que tanto alimento puede dar a nuestra vida. Ni que hablar, hermanos, el tiempo en la oración, un tiempo de devoción de manera personal o como familia, junto con el Señor. Lo triste, hermanos, es que esta tibieza espiritual ha llevado a muchos de los cristianos a criticar o a murmurar todo lo que pasa dentro de la iglesia. Porque los videos son largos, porque los videos son cortos, porque el audio no es bueno, porque el hermano predicó de esta manera o porque de esta otra. Estamos murmurando y criticando, pero no queremos nosotros ningún compromiso, no queremos integrarnos para nada dentro de los negocios del Señor. Eso habla del desánimo, del desaliento, y obviamente que se ve una tibieza espiritual, ni fríos ni calientes, tibios. En la palabra de Dios, en el libro de Números, allá a los comienzos de la Biblia, en el capítulo 21, el verso 4 y 5 dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Preguntaban ellos, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice la palabra, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Habían sido recuperados, Dios los había quitado de la esclavitud, y ahora entran en desánimo porque van en el camino, y el pueblo empieza a hablar contra Dios y contra Moisés, ese líder que tenía el pueblo. ¿No? Preguntándose por qué salimos de allá de Egipto para morir acá en el desierto. No hay pan, no hay agua, dice, y estamos fastidiados ya. Dice, nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Ese pan tan liviano era la providencia de parte de Dios, día tras día, el maná que venía para el pueblo de Dios. Murmurando, criticando, fastidiosos. Hay, hermanos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, nosotros como cristianos, cierto conformismo, nos conformamos de manera espiritual. Somos cristianos que vivimos de otro tiempo, en otras victorias pasadas, de lo que algún día hicimos o hicieron para el reino de Dios. No, hay un dicho que dice, nos dormimos en los laureles. Nos hemos acomodado, nos hemos conformado espiritualmente, nos hemos acomodado recordando lo que antes hicimos. Y bueno, y ya no estamos haciendo nada para el Señor, nada nuevo para el Señor. Somos solamente un simple recuerdo de otro tiempo. En el libro de 2 de Samuel, el capítulo 11,
El versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Se acomodó, se quedó ahí y no estaba dispuesto a salir a hacer nada para el Señor. Como que buscamos, hermanos, en esta tibieza espiritual, buscamos la alegría o el placer en otras cosas y no en las cosas del Señor. Como que hemos puesto otras prioridades. No es la prioridad Dios, no es la prioridad la iglesia o el ministerio, la comunión con Dios ha quedado como bastante relegado en nuestra vida. Y ahora estamos enfocándonos en otro tipo de asuntos, en otro tipo de cosas. En Jeremías también el capítulo 12, el versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron las prioridades, hermanos. Esta tibieza espiritual nos ha hecho enfocar en otras cosas y no en las cosas que honran a Dios, que le glorifican. Hay muchos cristianos que tienen un activismo religioso, pero no tienen una verdadera relación con Dios. Son este tipo de cristianos que su vida está enfocada en trabajar, en servir en lo que llamamos la viña del Señor, pero están descuidando su relación personal con el Señor de la viña, justamente. ¿No? Religiosamente están muy activos. Dice en el libro de Isaías, el capítulo 29, el verso 13, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es muy claro, hermano. Han descuidado o hemos descuidado nuestra relación personal, nuestra relación con el Señor de la viña. ¿No? Porque queremos y cantamos incluso trabajar y orar en la viña del Señor, pero no está enfocado en trabajar y servir en la viña del Señor. Solamente una actividad religiosa. Hermanos, debemos de huir de todo aquello que implica esfuerzo o compromiso en la obra de Dios, si nuestra vida cristiana se ha vuelto solamente superficial y light, ¿no? Livianito. Bueno, nos requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso en la obra. Pero mi vida, mi relación cristiana con Dios es algo superficial. Bueno, tenemos que considerar eso, hermano. Porque esto nos lleva a vivir en una tibieza espiritual. En el libro de los Proverbios, el capítulo 24, Proverbios capítulo 24, el versículo 30 y 31 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿No? Una viña que obviamente, claramente, no tenía el compromiso de la viña misma. Estaba toda destruida. Su cerca. Había ortigas, habían espinos. Entonces, hermanos, debemos de considerar estas cosas también.
porque nos está ganando la tibieza espiritual. Y me imagino, hermano, que su deseo para un nuevo año es arrancar con todas las pilas, con toda la energía, con toda la fuerza en el camino del Señor. Trabajando en la viña del Señor, pero sin descuidar esa relación personal con el Señor de la viña. Otro punto que quiero mencionarles en esta noche, hermanos, es que lo hemos leído allí en Apocalipsis, que nos habla de la iglesia de la Odisea. Lo vamos a volver a leer. El capítulo 3, el verso 14 en adelante dice: escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo reconozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo, hermanos, llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? Porque tiene que haber un proceso para llegar ahí. Hay un detalle muy importante, hermanos, que debemos reflexionar, y es en el nombre de la ciudad, la Odisea. La Odisea significa la ley del pueblo. Y es importante porque esta es la razón por la que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio y sin compromiso, un cristianismo sin entrega, porque vivimos bajo la ley del pueblo. ¿Y cuál es la ley del pueblo? Bueno, la ley del pueblo dice que todos hacen esto, todos vivimos así, entonces tiene que estar bien. Si fulano lo hace, yo también lo voy a hacer. Y no ha pasado nada con fulano, entonces yo también voy a vivir bajo esa misma ley. Un cristianismo tibio, hermanos, es aquel que vive bajo la ley del pueblo o bajo su propia ley, bajo su propio estilo de vida, entre comillas, de cristiano o de cristianismo, bajo su propio criterio de cómo debe ser un cristiano. La ley de que hablamos es, hermanos, esa ley de yo considero tal cosa o a mí me parece tal otra, etcétera. ¿No? Bueno, yo creo así a mi manera, yo vivo así a mi manera y esta es mi manera de vivir acorde al cristianismo que yo profeso, o al cristianismo que yo quiero vivir. Bueno, hay mucho de orgullo y mucho de una supuesta autosuficiencia en todo esto. El verso 17 dice: tú dices, yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La gente de esta iglesia, las personas que vivían en este lugar, en la Odisea, eran orgullosos y autosuficientes. Y esto, hermano, también se manifiesta no solo en aquel tiempo, sino que en este tiempo también. Aquellos decían: yo soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor les dice todo lo contrario. Esa actitud de soberbio, en realidad ellos eran pobres, ciegos y estaban desnudos. Y esto se replica hoy, hermanos, en nuestros días. ¿Cuántos vivimos de manera orgullosa y somos autosuficientes y no necesitamos nada de nadie, incluso nada de Dios? Porque yo tengo todo lo que necesito. Tengo salud, tengo trabajo y yo considero, bajo mi ley, bajo mi estándar de lo que es un cristiano, que si yo tengo salud, que si yo tengo dinero, que si yo tengo trabajo, que si yo tengo la familia, y que a mí me parece esto, que a mí me parece lo otro, estamos viviendo bajo la ley del pueblo.
¿no? Cuando el Señor ha dicho todo lo contrario. Somos muy soberbios, hermanos, tenemos esa actitud de soberbia muchos de los cristianos, cuando en realidad somos pobres, ciegos y estamos desnudos. Eso habla, hermanos, de nuestra tibieza espiritual, por cuanto no somos ni fríos ni calientes, somos tibios. Unos últimos versículos, hemos leído nosotros el 18 también, pero vamos a leer el 19, Apocalipsis 3, del 19 al 20, dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vimos recién, hermanos, el proceso de cómo llegamos a ser tibios espiritualmente. Pero ¿cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Hermano, reconozca que Dios está tocando a su corazón. Dice allí el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor que está tocando la puerta de nuestras vidas para volver a tener una relación de amistad e íntima con Él. Muchos están hablando de este versículo 20 como para que la gente se salve. Muchos están relacionando este versículo, pero hermanos, déjenme decirle que Dios está golpeando a la puerta del corazón de aquellos que ya son del Señor, pero que nos hemos enfriado espiritualmente. Él quiere tener una relación de amistad e íntima, más fluida con nosotros. Hay otro detalle, hermanos, que no quiero dejar pasar por alto, que me parece muy importante, que tenemos que comprender y entender en el mensaje de las 7 iglesias. A la iglesia de Filadelfia se la llama la iglesia de las puertas abiertas. Esta que hemos visto, la Odisea, una iglesia que se rige bajo la ley del pueblo. Pero la iglesia de Filadelfia, se le llama la iglesia de las puertas abiertas. Ahí más adelante, en el versículo 8 de ese capítulo 3, nos dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Hay una puerta abierta y si nadie la puede cerrar. Aún reconociendo que tienes poca fuerza, la iglesia de Filadelfia ha guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Pero la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de las puertas cerradas para Dios. Por eso es que el Señor está tocando y golpeando a la puerta. Habían dejado al Señor afuera. Lo habían estado ignorando y no tenían tiempo para Él. Esto habla, hermanos, a la iglesia de nosotros hoy día, nosotros como iglesia de Cristo. Dejamos al Señor afuera, le ignoramos. No tenemos tiempo para el Señor, tenemos tiempo para todo lo otro. Y el Señor está tocando a la puerta. Si hermanos, si de corazón queremos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida, tenemos que abrir las puertas de nuestra vida al Señor. Tenemos que volver a la comunión, en amistad con Él. Tenemos que reconocer que Él nos está llamando, que Él nos está buscando. Él nos ha llamado, Él nos ha buscado
Porque si fuera por nosotros, no hubiéramos llamado y no hubiéramos buscado nunca a Dios. No está en nosotros el buscarle, no está en nosotros el tener comunión, no está en nosotros llamar a Dios. Él está llamando, buscando la comunión todos los días. Entonces, mi hermano, mi amigo, acepte hoy ese llamado de parte de Dios para tu vida, para su vida. Quite de su corazón, ore al Señor para que el Señor quite la soberbia de nuestros corazones, para que seamos humildes, para que reconozcamos que necesitamos a Dios todos los días, no de vez en cuando, no cuando hay una crisis, no cuando hay un dolor, no cuando hay una angustia, sino necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Pidámosle a Dios que podamos desarrollar una relación, una amistad con Él. Qué bueno es ver a nuestros amigos, qué bueno es juntarnos y charlar con nuestros amigos, contarles cosas que nos pasan. Cuánto más cuando los amigos son amigos en Cristo y podemos hablar y podemos comentarle acerca de nuestras luchas y pedirle, mi hermano, mi amigo, orad por mí. Hay que desarrollar esa relación de amistad con el Señor y confiarle y confesarle a Él toda nuestra vida. Decirle, Señor, por favor, ayúdame. Reconozco que te necesito todos los días, no cuando surge X situación. Dios quiere, hermanos, que en su corazón esté el deseo de tener, valga la redundancia, un corazón abierto a la comunión con Cristo, a la comunión con Dios. Y Dios quiera también que no caigamos en esa tibieza espiritual como está reflejado aquí en el mensaje a la iglesia, a la Odisea. Por cuanto somos tibios, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así que, hermano y amigo, Dios quiera, hermano, que nosotros busquemos al Señor. Dios quiera que abramos la puerta para que Él entre, esté con nosotros, cene con nosotros. Y erradiquemos esa tibieza espiritual. Y tomemos el deseo, las ansias de servirle, de honrarle dentro de la iglesia local, pero también de mantener una buena comunión y una buena relación personal con nuestro Dios. Amén. Hermanos y amigos, les invito a tener una palabra de oración para despedirnos de esta reunión del día miércoles. Oramos. Padre Santo, gracias una vez más, oh Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tú acompañes a nuestros hermanos y amigos en la fe, donde quiera que ellos estén, y que, Señor, tú hables de manera especial a nuestros corazones. Seguramente, Señor, tú nos harás reflexionar con esta palabra y que, Señor, sea de ánimo, de aliento para cada uno. Oh Señor, perdónanos porque hemos fallado tantas veces contra ti. Hemos pecado, Señor, contra ti. Y te agradecemos porque tú nos recibes y nos das ese perdón que necesitamos. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque por medio de Él hemos conocido la salvación. Señor, acompáñanos en esta noche, danos un buen descanso y por el resto de la semana, Señor, te pedimos también. Te pedimos todas estas cosas y las dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, ya como decíamos estamos a día 30 y de más está decir que es mi deseo y el deseo de los hermanos en la fe que podamos tener un buen fin de año y obviamente un feliz 2021. Feliz con el Señor. Tomando el tiempo para dedicar nuestra vida
a Cristo y, como decíamos en el mensaje, mantener una buena relación personal con Él. Hermanos y amigos, será entonces, si Dios así lo permite, hasta la próxima oportunidad en la cual vamos a tener un tiempo también para compartir de la palabra del Señor. Que el Señor les cuide, les bendiga y será hasta la próxima.